Señor, gracias, te lo suplicamos, que tú nos bendigas y bendiga a cada uno de los hermanos que han de escuchar esta clase en diferido, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor, por todas las cosas gloriosas hechas por ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a la clase de capellanía superior. Y en el día de hoy tenemos el capellán como consejero. Vamos a mirar esa área que es muy importante y entramos a compartir las diapositivas. Así que bienvenidos todos a esta clase del Instituto ITEI. Dios les bendiga a cada uno. Bien, ¿qué es la consejería pastoral? O en su debido caso, también tenemos al capellán como consejero. De eso pues se desprende mucho la comunión que tiene este capellán con respecto al área de consejería. Igualmente tiene fundamentos teológicos. Muchas veces los capellanes son pastores y por esa relación presentamos esta armonía de esta clase en el sentido de armonizar como pastor y como capellán a la vez. Bien. ¿Qué es la consejería pastoral? Vamos a ese punto importante, ¿sí? Y empecemos como por clarificar qué es la capellanía o el capellán como consejero. También en esta área que nos llevaría a determinar las metas, ¿sí? Sus metas como tal, y algunas definiciones. Por ejemplo, es un ministro de ayuda. Esto presupone un individuo que enfrenta algún tipo de confusión, frustración o desesperación, y una segunda persona dispuesta a ayudarle analizando la situación del aconsejado. En esta parte escribe John MacArthur en esta área, dando una definición de qué es el ministro como ayuda y qué es la consejería pastoral. Dentro de esta área tenemos entonces que el capellán como consejero es el encuentro de dos personas, ¿sí? Una de las cuales expone una situación para recibir una aclaración, ¿sí? Una palabra de aliento o una solución. El que reclama la ayuda supone que el otro tiene los conocimientos adecuados y está capacitado para darle ayuda necesaria. Es importante, por eso cuando vimos las clases antepasadas, dice que el capellán debe ser bilingüe, una persona capacitada, en el caso del pastor también, no debe ser neófito, sino un experto en todas estas áreas, bien capacitado, bien formado, porque las personas esperan y suponen que la persona que les va a ayudar tiene un conocimiento adecuado y está capacitado para orientarles y darles una guía y unas pautas importantes para ellos saber qué hacer. El capellán como consejero se diferencia de la terapia por la atención que se presta a personas relativamente normales, ¿sí? A pesar de que se hallen perturbadas por serias dificultades o crisis religiosas o existenciales. Y en esa área nosotros pues tenemos que tener que marcar esta diferencia, una terapia muy diferente, ¿sí? A lo que tiene que ver con una asesoría, una orientación importante. La singularidad de la consejería pastoral. Vamos a mirar. En esta área se deriva la capacitación del pastor en el área de teología, ética, religión y psicología. Ojalá si cuando un pastor es psicólogo en el sentido no humanista, ¿sí? Sino en el sentido teísta, esta persona puede brindarle, juntamente con la teología, la ética y religión, se puede brindar un buen enfoque y una buena ayuda y una buena orientación a las personas que necesitan ser asesoradas, ser guiadas a través de sus problemas, ¿sí? Por diferentes
diferentes situaciones en la cual se encuentra. Entonces, es necesario que el pastor o el capellán tenga una capacitación como tal. La función simbólica y social del pastor también es importante, como que es una figura religiosa que suscita gran cantidad de sentimientos, tiene confianza en su persona y en su capacidad como consejero. En esta área, pues tenemos a esa persona que tiene un puesto de honor, un puesto de altura donde Dios le ha colocado y está una gran capacidad para brindarle a los oyentes, a las personas que necesitan ser asesorados, brindarles una buena ayuda. Entonces, el contexto y el lugar también es importante, ¿sí? Estamos hablando de la singularidad del capellán como consejero y el consejero pastor como consejero también. El contexto y el lugar. Habitualmente se desarrolla en el ámbito de la iglesia, con lo cual la persona queda inmersa en el contexto de los fieles, ¿sí? Pero recuerden que también el capellán no solamente se ubica en la iglesia, el capellán tiene un área más social, está en la parte exterior, que ese es el área que nos ocupa muchas veces cuando estamos hablando de esta área de la consejería. El pastor está con los fieles, el capellán en su mayor trabajo está fuera, en las áreas públicas, en la parte social. Y eso no quiere decir que el pastor pues no tenga esa misma relación, sí, pero más sobre todo es en el área de trabajo que es la iglesia. La fuente religiosa, el pastor o consejero aplica medios especiales como la escritura y la oración. Y el objetivo final que es el crecimiento espiritual. Y eso es lo que se quiere. El objetivo final también del capellán también es la salud mental de las personas que está orientando y que está visitando. Dentro de este enfoque que tenemos acá, entonces tenemos también la disponibilidad del pastor. Los miembros o feligreses saben que el pastor siempre está disponible a cualquier hora del día o de noche. Le proporciona a los miembros 24 horas de servicio. El consejo es gratis, además de un ahorro. El feligrés obtiene ayuda, de otro modo sería imposible obtener. De otro modo no sería imposible, sería imposible. Por eso es que los feligreses siempre van a contar con un consejo que le brinda a su pastor, que le brinda el capellán como tal, y en ese recibe una ayuda y un enfoque muy importante dentro del área mental, psicológica, emocional, espiritual, y siempre se va a obtener sin mérito de que le paguen al pastor. El pastor lo hace como dar un consejo, una orientación gratis. El aspecto sobrenatural. Ambos, tanto el pastor como el aconsejado, reconocen que lo sobrenatural está disponible para la solución de los problemas humanos. Lo sobrenatural. Estamos hablando acá de la vida de Dios y Dios como tal, haciéndose presente en el acto del consejo. La relación previamente establecida. En esta área, nosotros pues miramos que el pastor está en un paso más adelante de otros consejeros. En la mayoría de los casos, ¿sí? Conocen a sus consultantes, ¿sí? A sus feligreses en este caso. Igualmente, el capellán debe conocer a las personas que lo consultan, las personas que lo están requiriendo, ¿sí? Debe conocerla. Y sin su sentido, no hay este conocimiento, debe lograr en su objetivo tener claro de quién es la persona a quien va a orientar. En la mayoría de los casos, ya conoce a su consultante, en este caso el pastor. Las personas que vienen por ayuda al pastor lo hacen porque ya saben que pueden confiarle, que los ama y que está muy interesado en el bienestar de ellos. Por esa razón, tienen ese afecto de venir al pastor
en pedir con confianza una orientación especial. Vamos a mirar los límites de la consejería pastoral y también, en este caso, del capellán como consejero. Se tienen que marcar límites como tal. Los límites se derivan de la situación o misión del pastor, como, por ejemplo, el tiempo. El pastor desempeña varias actividades, no solo a la de consejería, lo que le impide dedicarse a tiempo completo, ¿sí? Directamente a la consejería. Y eso, porque como tiene varias actividades, entonces le va a impedir dedicarse a tiempo completo en el área de la psicología, en este caso la consejería. Y, y, es, y es muy importante tener en cuenta que el tiempo es un factor muy complicado porque tiene que brindarle tiempo a todas las áreas de su vida, al hogar, a los hijos, a la iglesia, a los líderes de la iglesia, etcétera. Entonces, en esta área también tenemos que tener la capacitación del pastor, por lo general, no es suficiente para poder enfrentar los problemas graves de perturbación psíquicas. ¿Sí? En esto se tiene que, cuando aprendíamos en la clase pasada, que el pastor o el capellán debe saber sus límites y debe respetar los otros colegas o las otras personas que están clínicamente preparadas en otras áreas antropológicas para ser un caso, un psicólogo, psiquiatra, o remitirlo a un profesional. Entonces, el pastor y el capellán debe saber sus límites en esta área, ¿sí? Porque hay cosas que le corresponden a otro profesional, ¿sí? Y debe saber hasta a dónde termina. Su función, vamos a ver, como representante de valores religiosos y éticos, puede representar un obstáculo para algunas personas que se presentan afligidas por la culpa. Entonces, en esta área que tenemos acá, nosotros tenemos que tener claro, mirar bien las funciones que va a ocupar y mirar bien los obstáculos que se le presentan a algunas personas que están afligidas y debe buscar la ayuda de cómo entender y cómo poder entrar a esta persona. Por ejemplo, en esta parte final, en la parte de abajo dice vergüenza del feligrés. Muchos feligreses tienen vergüenza de revelar los problemas y eso se crea un obstáculo siempre complicado para poder abrir esa puerta de que esa persona pueda entrar en confianza. En esta parte, los problemas que tiene ese feligrés de su vida, quien quizás lo han considerado como ejemplos cristianos victoriosos, entonces no es fácil para ellos tener que revelar su situación. Muchas veces tiene que romper el hielo y buscar una puerta para poder brindarle ayuda a esa persona que tanto lo necesita. También tenemos aquí un gráfico muy importante. En este gráfico dice se recomienda, ¿sí? Cuando tiene que hacer una elección o tomar una decisión. En este gráfico que nos aporta mucha importancia a la hora de nosotros tener que tomar una decisión. Bien, metas al aconsejar. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué, qué me propongo yo con aconsejar a una persona? En este caso, sí, que somos nosotros los que vamos a impartir un consejo. Siempre debemos tener una meta. Entonces, nos dice aquí este aporte, a realizar toda actividad dentro de la consejería pastoral o el capellán como consejero, la pregunta imperturbable es, ¿cuál es la meta?
del capellán como consejero. ¿A qué queremos llegar con el aconsejado? ¿A dónde vamos a llegar? El desafío bíblico es la madurez integral del hombre, expresado en Efesios 4, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Pido disculpas, hermano, me ha caído el internet. Entonces, eh, sigamos. Creo que alguien tiene la mano director. Dios lo bendiga, hermano Hugo Camejo. ¿Tiene usted el mando? Ok, gracias. Bien, mis hermanos, sigamos entonces con la ayuda del Señor. Esperamos que no se nos caiga más este internet que ha estado muy malito este internet. Bien, siempre hay que tener una meta para la persona que vamos a aconsejar. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que nos ubica con respecto a la parte ministerial, el ministerio, el ministerio como tal, como Cristo lo ordenó, es llevar a las personas, a los feligreses, a la unidad de la fe, no solamente a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sean tres cosas: la unidad de la fe, el conocimiento y el crecimiento integral de cada individuo, de cada feligrés, de cada hermano. Para eso está un ministro. Estas son las tres facetas importantes en la vida del ministerio. También es importante en la vida del aconsejado tener una meta a priori. Y en esta área es que la persona tenga una unificación entre la parte emocional, espiritual, en la fe, el conocimiento de las cosas por la cual la persona necesita una orientación. Se le debe transmitir un conocimiento. Para eso el pastor debe estar capacitado. En este caso es buen teólogo en la escritura y debe saber darle al feligreso, al aconsejado, una buena orientación bíblica, una asesoría bíblica de parte de Dios para que esta persona pueda orientarse y pueda tener bien claridad en las cosas que está pidiendo ayuda y que pueda crecer también integralmente. También los dos vocablos claves de este verso que hemos leído de, de Efesios 4:13 dice al conocimiento, que es epignosis en el griego, epignosis, y perfecto, que es teleois. Y por ejemplo, epignosis, que es el primero, ¿sí? Epignosis, ¿sí? El conocimiento está centrado en
en la interrelación guardada entre el sujeto y el objeto. Este es el tipo de relación a la cual Dios nos invita a participar, ¿sí? En la relación centrada entre el sujeto y el objeto, que se le va a impartir esa información necesaria a tal persona. La segunda, que es la palabra perfecto, telois, que es la segunda implicación, es el aspecto ético. Como consecuencia de la primera, es decir, el ideal del conocimiento, el propósito, la meta en la relación cristiana es la madurez, el crecer. Entonces, es una persona que a veces se confunde, está bastante oprimida, bastante angustiada. Entonces, una idea centrada, una palabra bien ubicada que le despeja la mente, esa persona aprende algo en su vida y eso le ayuda a crecer. ¿Sí? Una es el crecimiento. Dos, le da unas pistas, unos ideales en su mente, en la parte intelectual, y eso enfoca, ilumina, ¿sí? Su centro motriz, y ella puede abrirse puertas gracias a una orientación de un consejo. Eso es importante. Esas son las metas que se debe tener en cuenta, que esa persona recuerde toda su vida que por un solo consejo dado por un capellán o por una persona, sí, esa persona pudo abrirse paso en la vida y salir adelante. Como hay malos consejos, que es lo que hunden más a la persona en laberintos sin salida. Por eso, en la multitud de consejeros, dice el proverbista, está la victoria. Bien, sigamos. También es importante tener en cuenta que que hay mitos en la consejería. ¿Cómo así? Que hay ideas erróneas, equivocadas, que circulan en el contexto de nuestras iglesias y aún afuera. Por ejemplo, un mito, el verdadero cristiano nunca tiene crisis. Preguntémoselo a Elías, si tuvo alguna crisis alguna vez cuando ansiaba quitarse la vida. Sí, preguntémosle a Elías, y como hay muchos otros. Eso es un mito que hay que quitar, sí, que hay que quitar de las personas. Otro mito, todo problema emocional es producto del pecado, y este es otro faltante. Por ejemplo, cuando los tres amigos de Job, quedaron atónitos durante 7 días viendo la situación de Job, y después de 7 días como que estaban pensando qué iban a decir con respecto a la vida de Job, y más de uno lo que estaban era censurándolo porque había pecado. Ese era el meollo del asunto, que había pecado delante de Dios, que no era justo, ¿sí? Y por el cual el Señor los reprendió porque no hablaron lo recto como su siervo Job. O sea, casi 32 versículos perdidos, ¿sí? Versículos y capítulos perdidos porque no hablaron lo recto delante de Dios. Se imaginaron cosas, hablaron cosas muy en contra de lo que estaba en realidad pasando Job. Entonces, hay personas que cuando una persona está pasando una crisis emocional, un problema, entonces siempre ubicamos que, ¿quién sabe qué ha hecho? ¿Quién sabe qué pecado tiene oculto? Y hay gente que se la pasa así con esto, y esto produce daños en la congregación. Son mitos que se mete la gente, las ideas en la cabeza, hermano, sin una clara, exhaustiva investigación de las cosas, y lo que hace es hundir más a la persona en una situación caótica. El otro mito, Dios me está castigando. Y hay personas que están enfrascadas en esto, ¿sí? Y hay que ayudarlas. Hay que mirar bien la situación y ayudarlas muy bien.
¿sí? Ayudarla bien, que hay que sacarles estas cosas de la cabeza con la guía del Señor, conociendo bien la situación y el problema. Pero hay personas que están enfrascadas en esto. Otro mito, problemas emocionales, falta más oración, ¿sí? Falta más oración. Y entonces hacemos que la persona ore, ¿sí? Y hay que investigar muy bien de esto. Otro mito, falta más consagración al Señor o a la iglesia, ¿sí? Por eso que usted le está pasando esto. O otra persona dice, esto es porque yo no me congrego. Sí, hay cosas que son buenas, hay cosas que requieren congregación, todo, pero hay que ir al caso. Hay que ir a la situación por qué la persona está pasando X problema. Entonces, por ejemplo, si yo soy un capellán que no tengo una iglesia y estoy afuera ministrando, orientando a las personas, yo no le puedo decir que está pasando esto porque no se congrega en una iglesia. Yo tengo que brindarle un apoyo, una asesoría, una guía para que la persona pueda salir de unos mitos que en la cual están enfrascados y eso los tiene bastante oprimidos. Entonces son mitos, amados hermanos, que hay que encontrar. De estos hay muchos más, ¿sí? Y hay cosas que se pueden encontrar de ustedes escuchando a las personas, ¿sí? Escuchándoles mitos en los cuales están enfrascados y hay que sacarlos de allí para que puedan ver la luz. Entonces, el contexto latinoamericano, uno de los conceptos que prevalece es que Dios castiga de forma punitiva, ¿sí? Y no correctiva. Entonces, estos son detalles que hay que tener en cuenta. Otro punto, ya estamos enfocándonos en el área personal. Anteriormente vimos de dónde nació la consejería, el proceso, el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia como comunidad sanadora, la historia. En la historia ya le llamó a los consejeros cura de alma y en el tiempo moderno ya se ubica como capellanes, como pastores, que son curas de alma, ¿sí? Que sanan a las personas en su estado mental, emocional, espiritual. Entonces, eso es un trabajo. Ahora estamos en la parte, el enfoque entre el consejero y el aconsejado, lo que hay que evitar, los límites que hay, y eso es lo que estamos brindando acá, cómo se puede ayudar a una persona. Entonces, cada uno de estos mitos obedece el intento de espiritualizarlo todo, que debemos a una herencia de interpretación, ¿sí? Una herencia de interpretación teológica que necesitan ser corregidas a la luz de una adecuada concepción antropológica, que nos llevan a considerar los distintos aspectos del ser humano. El pastor o consejero, el capellán en este caso, con la ayuda de la psicología, ante todo con la ayuda de Dios y esta otra disciplina de la psicología, ya hemos visto los aportes que brinda la psicología como una herramienta adecuada que nos puede ayudar a nosotros como pastores y como capellanes. Aunque ambas disciplinas son respetables cada una en su área, ¿sí? Pero hay aportes que nos pueden brindar y ya lo hemos visto y son detalles que son de importancia. Ahora, en esta área que estamos formándonos, formándonos, puede desmitificar mucho de estos conceptos arraigados en nuestra sociedad, proveyendo una interpretación adecuada a la situación vivida por la persona y no ir a ninguno de los extremos de espiritualizar todo o de psicologizar todo, ¿sí? Porque también hay que tener respeto. O sea, ¿vamos a psicologizar todo o vamos a espiritualizar todo? Hay que tener límites para ello. A continuación, presentamos algunos elementos a ser tenidos en cuenta en la consejería pastoral y también en el capellán como consejero. Vamos a mirar algunos elementos importantes. Elementos indispensables en el proceso de la consejería. Necesitamos hacer la salvedad de que no es posible presentar una fórmula única para el capellán como consejero.
que logre las metas propuestas. Sin embargo, existen algunos principios o elementos que pueden ayudar durante la práctica del capellán como interacción que tiene lugar en la consejería son diferentes a cualquier tipo de comunicación que se da en otros contextos, ¿sí? Son muy diferentes, ya sea familiar o entre amigos, debido a que la consejería pastoral, capellán como consejero, el enfoque principal es en la que él está viviendo como tal, el aconsejado. Ese es el enfoque, el aconsejado y los problemas que está viviendo. Entonces, en esta área, el, pido disculpas, mis amados hermanos, que la señal ha estado muy mala de internet. No sé quién tiene el manto para que me lo pueda pasar, por favor. ¿Sí me están escuchando, mis hermanos? ¿Alguien tiene el mando de la plataforma? ¿Cómo se ve quién tiene el mando? Ay. Hermano, el hermano Julier Escobar está como anfitrión. ¿Cómo lo activo? ¿Cómo hago para darle el mando? Dice.
Dale un momento, hermano, ya entra el director y para que me dé el mando de la plataforma. Para que cuando yo salgo y ustedes están en clase, algunos quedan con el mando. ¿Sí? ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Se les agradece. Listo, mi hermano. Seguimos. Muchas gracias, Pastor Hugo. Director, Dios lo bendiga. Pero tiene prendido. Bien, estamos en el caso de la ayuda que debe merecer, que necesita el aconsejado, algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta en la hora de la consejería. Vamos a apuntar eso, por favor, elementos que se deben tener en cuenta a la hora de la consejería. Y en este caso, los elementos indispensables en ese proceso, necesitamos hacer la salvedad que no es posible presentar una fórmula única para la consejería que logre metas propuestas. Sin embargo, existen algunos principios que nos van a ayudar, ¿sí? O elementos que pueden ayudar durante la práctica de la consejería. O sea, el asunto no es hablar primero, vamos a mirar qué hay que hacer a la hora de ayudar a una persona, elementos que vamos a tener en cuenta. Entonces, tenemos que hay formas de comunicación, son claves en el proceso, ¿sí? Y que en la consejería hay una interacción que tiene lugar entre el consejero y son diferentes a cualquier tipo de comunicación que se da en otros contextos. Entonces, en esta área, miremos algunos detalles. Un elemento importante a la hora de la consejería es prestar total atención. Dígame bien, prestar total atención. Es necesario también que el consejero sepa responder de una manera que ayude y anime al aconsejado. Esto no sería posible si el consejero no comprende qué es lo que el aconsejado pretende decir. Por medio del lenguaje, los gestos, oígame bien, por medio del lenguaje, los gestos. Recuerden la clase que vimos anteriormente, lo que es la comunicación orgánica y la no orgánica. Y aquí son elementos que vamos a a veces el cruce de manos,
Pido perdón, mi amado hermano, qué pena con ustedes. Este internet ha estado fallando. Bendito sea el Señor. Bueno, paciencia, me regalan paciencia, por favor. Bien, estamos en los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de la consejería. Y es el prestar atención. ¿Sí? Prestar atención. Ese es un elemento indispensable a la hora de ir a aconsejar, antes de escuchar, perdón, de aconsejar. Debemos prestar atención. ¿En qué vamos a prestar atención? En el lenguaje, los gestos, el tono de voz y todos los aspectos, dígame bien, los aspectos verbales y extraverbales. En esa área, los aspectos verbales y extraverbales, tenemos que prestarle atención en todos estos sentidos, el mover de las manos, la forma de hablar, la mirada, que eso es parte de los gestos, el tono de voz, ¿sí? Todos estos elementos son importantes porque la persona nos está brindando una información. Esa es la que hay que captar, esa información. La comunicación verbal, por ejemplo, nos provee gran cantidad de información prestando atención a la manera en que el aconsejado expresa sus ideas. La comunicación verbal, el tono de voz, así como el contenido real de lo que está diciendo, el tono de voz, hablar alto o bajo, ¿sí? La información, si la habla alto o bajo, hay que medirla. El silencio es muy importante en la consejería pastoral. ¿Cómo así? ¿El silencio de quién? ¿De la persona que pide ayuda? No, en este caso del consejero. El consejero debe prestar todo absoluto silencio, de todas maneras que si se cae alguna aguja pueda escucharla, pero debe prestar todo el silencio el consejero, el aconsejado dejar que hable y él como buena persona profesional en lo que hace debe estar mirando todos los detalles como el gesto, la voz, la modulación de la voz, todo ello, esos gestos nos está dando una información y por lo tanto el consejero debe estar tomando nota. Importante eso, tomando nota. Porque a menudo estos intervalos, el aconsejado hace importantes asociaciones mentales. El consejero debe respetar el silencio y resistir la tentación de romperlo haciendo cualquier tipo de observación. Y el ritmo, a menudo estos aspectos nos dicen más de lo que está pensando la persona que las mismas palabras que ha elegido para expresarnos sus ideas o lo que está pasando interiormente. Pero los gestos, ¿sí? Lo que está pensando la persona, el aspecto como nos dice, nosotros hacemos una asociación mental, sí, intelectual de lo que nosotros tenemos en capacitación y podemos analizar qué está pasando en realidad. Ese es un elemento importante, prestar atención, la comunicación y otro es la comunicación no verbal. Aprender a observar la comunicación no verbal del aconsejado es esencial a la hora de la consejería pastoral o el capellán como consejero, porque por medio de la cara, la postura de la persona, los gestos van expresando emociones muy fuertes que tal vez no pudo decir con palabras. La cara es la zona del cuerpo donde se hace más evidente la expresión de los sentimientos, el rostro. A continuación vamos a presentar algunos aspectos de gran importancia en la comunicación no verbal y entraremos a hablar, en este caso, de la postura. Sí, de la postura de la persona, que puede comunicar muchas actitudes como timidez en la postura, miedo o incomodidad. Estas actitudes se manifiestan por lo general cuando el cuerpo del aconsejado está desviado o alejado del consejero totalmente. Entonces se empieza
a manifestarse estas actitudes. Ya miramos que la postura. Vamos a mirar otros detalles, ¿sí? Y terminamos, por ejemplo, el caso de la postura. Cuando existe tristeza o una conducta sumisa, se nota si la cabeza está baja, los hombros descolgados, y se evitará mirar a los ojos. Cuando el aconsejado cruza firmemente los brazos y piernas, puede indicarnos cierta vulnerabilidad o miedo a abrirse, ¿sí? Otro punto, la disposición de las sillas o asientos. Es importante que sean de la misma altura y modelo. No deben estar tan cerca entre sí que resulte incómodo. Se debe colocar ligeramente ladeadas para permitir la oportunidad de mirar otro lado de vez en cuando. Por ejemplo, si el consejero se sienta en una silla diferente al aconsejado, eso no va a tener disposición para escucharlo. Las sillas deben ser, si va a usar sillas de la iglesia, que son las blancas normalmente, sí, con brazos o sin brazos, ojalá las mismas sillas sean para ambos, para el consejero como el aconsejado, ¿sí? Y de manera que no sea tan cerca, siempre debe haber una distancia, ¿sí? Para que se pueda observar muy bien la oportunidad de mirar otro lado de vez en cuando. También, en este caso, la expresión facial. Las primeras impresiones que obtenemos de otras personas se basan por lo general en observaciones tomadas de la cara, del rostro, de las expresiones que ellas nos muestran, ¿sí? Nos muestran. De ahí surge la necesidad de que los consejeros tomen conciencia de sus propias expresiones faciales y de su efecto sobre el asesorado. Las personas quienes buscan ayuda a menudo se sienten asustados, aprensivos o con malestar general y procuran determinar hasta qué punto el pastor es accesible, abierto y acogedor. Entonces, aquí por lo general el pastor, el capellán, el consejero, debe prestar atención a la comunicación no verbal y verbal. Recuerde que la no verbal son los gestos. Esos gestos, la postura, el gesto de la cara, de los hombros, el cruce de las manos, todas estas informaciones que está diciendo, las ideas que nos está expresando la persona que necesita ayuda. Son muy diferentes. A veces los mensajes no tienen armonía y ahí es donde el consejero debe saber y investigar qué debe de hacer. También, mis amados,
Téngame un poquito de paciencia, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. O que cancelamos la clase o seguimos. ¿Ustedes qué nos dicen? Seguimos, pastor. Hermano, yo le podría sugerir que si está mala la señal, dejemos, y más bien el lunes nos da la clase. Tocaría el viernes. Entonces cancelemos la clase y la dejamos para que está mal la señal. La dejamos para el viernes. ¿Les parece? Sí. Amén. Listo. Entonces Dios les bendiga. Entonces dejamos para el viernes con la ayuda del Señor. Bendiciones, una feliz noche para todos. Amén. Amén. Amén, hermano.